Hola, mi nombre es Carlos Efraín Sam Hernández, soy alumno del grupo 494 de máquinas eléctricas y el objetivo de este video es explicar qué son las máquinas eléctricas a alguien que no domine el tema. Bien, las máquinas eléctricas son muy útiles y abundantes en la industria y en los hogares, por supuesto, ya que por medio de estas hacen posible la existencia de muchas otras máquinas capaces de realizar operaciones que ningún ser humano puede hacer. Un ejemplo podría ser los pequeños motores de una impresora multifuncional. Una máquina eléctrica es un aparato, artefacto o dispositivo que ha inventado el ser humano, con la capacidad de transformar cualquier energía eléctrica o al contrario. Es decir, una máquina eléctrica puede generar otra energía, como es el caso del motor, que transforma la energía eléctrica en energía mecánica. Otra definición de las máquinas eléctricas, por si no ha quedado claro, es la siguiente. Una máquina eléctrica es un dispositivo que permite convertir energía mecánica en energía eléctrica o energía eléctrica en energía mecánica. También para convertir energía eléctrica de un nivel de corriente alterna a otro nivel de corriente alterna requerido. Cuando se utiliza para transformar energía mecánica en energía eléctrica, se llama generador. Y cuando se utiliza para convertir energía eléctrica en energía mecánica, se denomina motor, como había mencionado anteriormente. Y cuando se utiliza para transformar energía eléctrica de corriente alterna de unas magnitudes a otra, simplemente se llama transformador. Puede ser utilizada en ambos modos, bien sea como generador o como motor, dependiendo de su objetivo, puesto que puede convertir energía mecánica a eléctrica o viceversa. Las máquinas eléctricas pueden clasificarse en tres grandes grupos principalmente. Están los generadores, los motores y los transformadores. Vamos a hablar primero del generador. El generador transforma la energía mecánica en energía eléctrica, como habíamos mencionado, y funciona de la siguiente manera. Cuando una bobina se encuentra dentro de un campo magnético externo, se hace girar la bobina dando lugar a una fuerza electromotriz, conocida como FEM, inducida, que hace que se genere una corriente en la bobina que está girando. Al ocurrir esto, la corriente en la misma bobina produce un campo magnético que a su vez interacciona con el campo exterior, resultando una fuerza mecánica que va en contra del movimiento. Entre las partes principales de un generador eléctrico se tiene un rotor, un estator, tapas y soportes de rodamientos del eje, tapas de ventilación, cajas de bornes, rodamientos, escobillas y un ventilador. Ahora bien, hablemos del motor. El motor transforma la energía eléctrica en energía mecánica, como habíamos mencionado, y funciona de la siguiente manera. Cuando se introduce una corriente en la bobina que está en presencia de un campo, la corriente genera un campo que interacciona con el campo en el cual la bobina está sumergida, produciendo así un movimiento en la máquina eléctrica. Al ocurrir esto, aparece una fuerza electromotriz, igual que en el generador, que es inducida en la bobina oponiéndose esta fuerza a la corriente, y por tal motivo recibe el nombre de fuerza contraelectromotriz. Por lo tanto, con una energía eléctrica apropiada que se le introduce al motor, se puede generar el movimiento del motor requerido. Un motor eléctrico está construido principalmente por un rotor, que un rotor es la parte que gira dentro del motor debido al campo magnético que se origina. También un estator, que un estator es la parte fija del motor, un ventilador, rodamientos, eje,
bobinado, cojinete, aletas de refrigeración, placas de bornes y tapas frente y traseras. Ahora bien, hablemos del transformador. El transformador convierte la energía eléctrica de corriente alterna de entrada de un nivel determinado de voltaje y una corriente a una energía eléctrica de corriente alterna de salida de unos niveles de voltaje y corriente específicos que básicamente son los requeridos para su utilización. Las partes principales de un transformador, es la parte primaria se encuentra la bobina de entrada, en la parte secundaria se ubica la bobina de salida y en el núcleo se reproduce el flujo magnético de las dos bobinas. Los motores y los generadores tienen un acceso mecánico y por esta razón son máquinas que permiten el movimiento. En cambio, los transformadores son máquinas eléctricas estáticas porque solo es posible acceder a ellos eléctricamente. El generador, el motor y el transformador son máquinas eléctricas altamente encontradas en la vida cotidiana, como por ejemplo el hogar. Los motores eléctricos hacen funcionar los refrigeradores. Sin ellos básicamente la vida sería muy diferente a como es hoy. También los congeladores, las aspiradoras, las batidoras, equipos de aire acondicionado, ventiladores y muchísimos otros artefactos parecidos. En los talleres, los motores suministran la fuerza motriz para la mayoría de las herramientas. Por consiguiente, estos motores necesitan una energía eléctrica y se la suministran los generadores. De ahí la importancia de los generadores. Ahora bien, ¿cómo se clasifican las máquinas eléctricas? Las máquinas eléctricas dependen de la clase o el tipo del cual se le aplica, que pueden ir de la siguiente manera. Como hace poco mencioné, están las máquinas rotativas o las máquinas estáticas. Las máquinas rotativas son las máquinas eléctricas que poseen partes giratorias, como por ejemplo los motores, los dínamos y los alternadores. Las máquinas estáticas son máquinas que no poseen movimiento. De ahí el nombre estáticas, como es el caso del transformador que había mencionado anteriormente. De corriente directa o continua, estos se pueden dividir en los siguientes: de corriente alterna, imanes permanentes, excitación en serie, con excitación dependiente y de excitación compound. Y también se pueden dividir según el tipo de servicio. Según el servicio de las máquinas eléctricas, estas se pueden clasificar en servicio intermitente, servicio continuo o servicio variable. Bueno, eso es todo de mi parte. Espero haya quedado claro el tema, por qué son importantes las máquinas eléctricas y por qué es importante saber su funcionamiento y entenderlas. Muchas gracias, eso es todo de mi parte.